muchas familias que están de vacaciones y es bueno. Si usted tiene la oportunidad de tomar vacaciones, tome sus vacaciones. Siempre lo recomendamos, siempre lo aconsejamos. Y muy en especial para el matrimonio. Si usted tiene oportunidad de irse de vacaciones con su parejita, váyase. Váyase, es importante. Amén. El título de hoy dice: ¿quieres ver un milagro? ¿Cuántos quieren ver un milagro? ¿Cuántos quieren ver un milagro? Amén. Amén. Todos queremos ver milagros, ¿verdad que sí? Amén. La segunda parte del título no está ahí, ¿saben? Pero yo se la voy a leer. Todos quieren ver un milagro, ¿verdad que sí? De hecho, hay una promesa del Señor para esta iglesia. Milagros, prodigios y portentos van a ser hechos aquí. Y va a ser algo común. ¿Quieren ver milagros? Necesitas estar en medio de una tormenta. Si quieres ver milagros, necesitas estar en medio de una tormenta. Porque es ahí donde se producen los milagros. Los milagros no se producen en un vaso de agua, ¿saben? Los milagros se producen en medio de una tormenta. Y de eso es que Dios nos quiere hablar hoy, iglesia. Porque Dios quiere hacer milagros en nuestros medios. Y nosotros queremos ver milagros en nuestros medios. Pero no queremos las tormentas. Y para que Dios haga un milagro, tiene que haber una tormenta. Por lo tanto, la porción que tenemos para hoy no está en el PowerPoint, está en su Biblia. Por lo tanto, yo le invito a que usted vaya a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 y vamos a leer la porción que se encuentra comenzando en el verso 22. Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, comenzando en el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, tu palabra es vida, tu palabra nos liberta, tu palabra nos limpia. Señor, y a medida que la vamos leyendo, ella va entrando en nosotros. Tu pueblo, mi Dios, ha salido de sus hogares para recoger el maná que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, oh Dios, que podamos recoger la porción exacta que tú tienes para nosotros. Que no recojamos de más, que no recojamos de menos, sino la porción exacta para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentar. Y mantenga su Biblia ahí abierta, porque ahí es donde vamos a estar, en ese pasaje, en esa porción. Usted no va a tener que estar buscando a mano derecha, a mano izquierda. Ahí nos vamos a quedar hasta el final. Amén. Por lo tanto, mire el verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Note que Jesús hizo ir a sus discípulos al otro lado. Cuando dice hizo, quiere decir como que los forzó a ir, como que les dio una orden de que vayan al otro lado, mientras él se quedaba despidiendo a la multitud. Ese mar es bien interesante porque había muchas ráfagas de vientos y los discípulos tenían temor de que una ráfaga de viento de esas los tomara a medianoche. Pero emprendieron el viaje y se encuentran con esa tormenta, con ese viento fuerte que abrazaba, que quería tumbar la barca, quería hundir la barca. Y Jesús los está observando desde la montaña y está viendo cómo ellos están luchando contra la tormenta. Ahora bien, déjeme darle unos datos importantes con relación a ese primer verso, esos primeros versos. Ustedes vieron que dice que era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia fluctúa entre las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. O sea que ellos a las 3 de la madrugada estaban luchando con el viento. ¿Quién quiere estar luchando con un problema a las 3 de la madrugada? A las 3 de la madrugada uno está durmiendo. Pero estaban luchando con el viento. Ahora, cuando usted lee ese relato, oiga bien, cuando usted lee ese relato por uno de los otros discípulos que lo narraron, usted encuentra algunos detalles adicionales. Y por ejemplo, el apóstol Juan dice que ellos habían remado de 25 a 30 estadios. O sea, ya habían remado de 25 a 30 estadios. Esto equivalía, oiga bien, de 7 a 8 kilómetros. Ellos habían remado de 7 a 8 kilómetros contra la corriente, contra el viento, contra lo que los estaba atacando. El mar medía aproximadamente 12 kilómetros. Y ellos habían remado ya 7 u 8 kilómetros a duras penas, a duras fuerzas. Amén. Lo que quiere decir que ellos llevan como 8 a 9 horas navegando, remando. Así que si asumimos
que salieron que a las 3 de la madrugada era la cuarta vigilia. Quiere decir que ellos dejaron la orilla como a las 7 de la noche. Usted, bueno, a mí me ha pasado. Cuando yo salgo del trabajo mío secular y me monto en la 95 de lunes a miércoles, me he hecho 45, 50 minutos en llegar aquí. El viernes me he hecho casi 3 horas. Casi 3 horas viajando en la 95. Usted se imagina cómo uno llega acá. Así que imagínense cómo estaban los discípulos después de 7 u 8 horas remando. Amén. Estaban exhaustos, estaban cansados. El panorama no era muy bonito. Amén. Mire lo que dice el verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Oigan lo que le voy a decir, iglesia. No se atemorice por una manifestación de Dios, porque no se acomoda a lo que usted ha aprendido. No se atemorice a una manifestación del Señor, porque no se acomoda a lo que a usted le han enseñado. Porque eso es lo que le ocurrió aquí a los discípulos. Ven a Jesús. Si Jesús hubiese llegado en otra barca, lo veían normal. Pero Jesús llegó caminando sobre las aguas. Eso no es normal, ¿verdad que no? Eso como que es un poquito, y pudiéramos hasta en cierta forma decir, tenían razón y motivo de estar asustados. Porque en medio de una tormenta, en medio de las olas azotando, ahora ven a Jesús que viene caminando. Ellos reconocieron a Jesús. Ellos sabían que era Jesús. Lo que ellos no reconocieron fue la forma en que Jesús se estaba manifestando. Porque era completamente distinta a la forma que le habían enseñado. Y eso no ocurre muchas veces aquí con nosotros. Que hay una forma, hay un patrón que nos han enseñado, y cuando Dios rompe ese patrón, lo primero que decimos: eso no es de Dios. Eso no es de Dios, porque se supone que Jesús llegara en un bote, no caminando sobre las aguas. En 1 de Corintios dice, no tengo la cita apuntada, por lo tanto no le voy a decir que la busque. Podría decirle que la busque, pero allá la traductora se me enoja. Pero en 1 Corintios, hablando de los dones, dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el mismo en todo, hace como Él quiere. Hay diversidad de formas. Dios decide cómo va a hacer las cosas. Y muchas veces nosotros somos los que queremos decidir por el Señor. Pero aquí los discípulos se asustaron porque Jesús no venía en la forma en que ellos estaban acostumbrados que Jesús viniera. Y cuando Jesús rompió ese patrón, ellos dijeron: espérate, esto es un fantasma. Fue la solución más fácil para ellos. Esto es un fantasma, no puede ser Jesús. Se parece a Jesús, camina como Jesús, pero está caminando en un territorio que se supone que se hunda. Se supone que se hunda, y entonces le da el temor. Imagínense cuando el mensaje, el predicador es distinto al que usted está acostumbrado a escuchar. Usted dice: no, eso no puede ser de Dios, porque el formato tiene que ser, qué sé yo. Y entonces usted le pone rápido un sello y dice: no, Dios no puede ser. Dios no puede estar obrando. Iglesia, no permitamos que eso nos desenfoque de lo que Dios quiere hacer. Dios tiene el poder de hacer las cosas como Él quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, y no hay quien le diga nada. No hay quien le diga nada. Mire el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy,
temáis. Iglesia, no permitas que el temor te robe la bendición por la que tanto has orado, esperado y alabado a Dios. El temor atrapó a los discípulos. ¿Por qué? Óigame, tenían temor porque estaban en medio de una tormenta. Tenían temor porque las olas casi entraban dentro de la barca. Pero ahora tenían un mayor temor porque Jesús se presentó en una manera que ellos no lo esperaban. Y muchas veces a nosotros nos ocurre así. Muchas veces nosotros somos los que planificamos, oiga bien, muchas veces nosotros somos los que planificamos cómo el Señor debe actuar. O en qué forma Dios debe resolver el problema por el cual yo estoy atravesando. No, Dios debe hacer esto así, o debe hacer esto así, o debe hacer esto de esta otra forma. Iglesia, nosotros no somos los que le decimos a Dios cómo Él va a hacer el milagro. A usted y a mí lo que nos tiene que interesar es que haga el milagro. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es asunto de Él. Pero no seamos obstáculos para que el milagro no se pueda dar, porque le damos paso al temor. Fíjense que Jesús le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 palabras que Jesús le dio a los discípulos para calmar el temor que tenían, para calmar el miedo que tenían, para dejarles saber que era Él el que venía. Tened ánimo es una palabra de aliento, de fortaleza. Ten ánimo, no importa que yo esté llegando a ti de una manera que tú no lo esperabas. No importa que yo esté llegando a ti de una manera que a ti no te habían enseñado. Ten ánimo, ten ánimo. Y luego le dice, yo soy. Iglesia, ese yo soy es poderoso, ¿sabe? Máxime cuando sale de la boca de Jesús. Porque cuando se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y si usted ha leído y se acuerda, cuando fueron a arrestar a Jesús, cuando fueron a arrestarlo, que dice, Jesús le dice, ¿a quién busca? Él dijo, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Dice la Biblia que todos retrocedieron y se cayeron al suelo. ¿Usted sabe qué quiere indicar eso? Que ellos estaban arrestando a Jesús porque Jesús se estaba dejando arrestar. Jesús dijo, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo. Jesús fue a la cruz no porque no pudiera escapar, sino porque Él quiso ir a la cruz para salvar a la humanidad. Porque Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Y le dijo, no temáis, no temáis, no tengamos miedo. Iglesia, si el gran yo soy está con nosotros, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de temer? Ay, pastor, lo que pasa es que usted no sabe por la que yo estoy pasando. Bien, yo no sé por la cual usted esté pasando, pero que usted cree, el Señor sabrá. El Señor sabe por la que usted está pasando. El Señor sabe por la tormenta que usted está atravesando en estos momentos. O quién sabe la tormenta que usted va a atravesar, porque todos queremos ver milagro, ¿verdad que sí? Y para ver milagro hay que atravesar tormentas. Pero a nadie nos gustan las tormentas. Pero si queremos ver milagro, tenemos que ver la tormenta. Tenemos que estar en la tormenta. Tenemos que meternos en la tormenta. Amén. Entienda algo, iglesia. Las olas seguían azotando. El viento seguía soplando. Pero el gran yo soy hizo su aparición. El gran yo soy hizo su aparición. A lo mejor tú has remado ya en tu tormenta 7 u 8 kilómetros. Ten fe, Él va a aparecer. Él va a aparecer. Él va a aparecer. Mira el verso 28, que es uno de los que más nos gusta. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Solo caminan sobre las aguas, oiga bien, los que obedecen al Señor, ¿sabe? Solo caminan sobre las aguas los que obedecen al Señor. Cuando hablamos de agua, cuando hablamos de tormenta, no estamos hablando de que caiga lluvia del cielo, ¿sabe?
y ni una gota de agua ha tenido que dejarse ver. Porque cualquier situación que toma control, que se va más allá de lo que usted y yo podemos hacer o resolver, es una tormenta grande. Es una tormenta grande. Ahora bien, el verso 28 lo leo otra vez, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, oiga bien, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Iglesia, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Pedro le está diciendo al Señor: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro no se bajó de la barca por capricho o porque yo soy un hombre de fe, y como yo soy un hombre de fe voy a caminar sobre las aguas. Usted camina sobre las aguas si el Señor manda que usted camine sobre las aguas. Si Pedro se hubiese salido del bote sin Jesús decirle ven, Pedro se hubiese hundido. Pero Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Reconocía la autoridad que Jesús tenía en sus palabras. Hay un relato en la Biblia también de un centurión que viene y le dice a Jesús: mi siervo está enfermo, di la palabra y mi siervo sanará. Y luego empieza a explicar la autoridad que él tiene como hombre, reconociendo la autoridad de Jesús como Dios. Y Jesús le dijo: vete, tu siervo está sano. El hombre creyó la palabra, fue, y el siervo estaba sano. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, iglesia, ocurre lo que él dice que ocurre. Pedro le dijo: manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y en esa confianza fue que Pedro se bajó sobre las aguas. Amén. Note que también Pedro pidió confirmación de Jesús. Déjame explicarle algo aquí. Muchas veces usted puede pedirle confirmación al Señor para ver si es realmente el Señor o no. Porque entienda que el enemigo imita al Señor. Es limitado lo que él puede imitar, pero él lo puede imitar. Pero usted puede pedirle confirmación al Señor, así como hizo Pedro. Si eres tú, Señor, si realmente eres tú, si no es un fantasma lo que estoy viendo, si realmente eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Ahora bien, mira el verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Iglesia, mucho de lo que nosotros vemos es producto de lo que no vemos. Mucho de lo que usted y yo vemos en nuestra vida es producto de lo que no vemos. El viento siempre estaba allí soplando, ¿verdad que sí? Al igual que las olas. Pero usted lo que veía era las olas. Ellos lo que veían era las olas, ellos no veían el viento. El viento estaba soplando, pero ellos lo que veían era las olas. Y déjeme decirle, las olas eran el resultado del viento. El viento, lo que ellos no veían, que era lo que estaba soplando, fue lo que creó las olas y levantó las olas. Y muchas veces en nuestras vidas ocurren cosas y nosotros estamos enfocados viendo las olas, cuando en realidad lo que está levantando las olas son el viento, lo que está detrás, lo que está empujando detrás a las olas. Amén. Pero mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó. Tan pronto empezó a enfocarse en las olas, ahí fue que comenzó a hundirse. ¿Sabe algo? Presta atención a esto.
usted puede empezar a experimentar un milagro del Señor. Y el temor, en un momento dado, puede anular ese milagro. Así le ocurrió a Pedro, y el Señor lo tuvo que dejar. Pero el anularlo fue por un periodo de tiempo, porque Pedro retornó al bote, ¿sabe? No sabemos si retornó caminando o no sabemos si Jesús lo tuvo que cargar. Pero una cosa sí sabemos, él retornó al bote. Él salió del bote, él fue parte del milagro, comenzó a ver el milagro, miró las olas, dudó, se empezó a hundir. Dejándole ver que donde él estaba caminando, no como el chiste que hace. No sé si usted ha oído el chiste de estos misioneros, que fue un misionero nuevo. Y los misioneros le dicen, vamos a pescar. Y se van caminando y llegan a un sector. Y los misioneros, 3 misioneros, están en el bote. Y viene uno de los misioneros y dice, oh, se nos quedó la carnada. Ah, pues yo voy y la busco. Y viene uno y se bajó del bote y empezó a caminar sobre el agua. Y llegó a la orilla y a buscar la carnada. Regresó y el otro dijo, fíjate que se nos quedaron los almuerzos. Y el otro vino, se bajó del bote, se fue caminando y llegó a la orilla y fue al almuerzo y volvió para acá. El misionero nuevo diciendo, esto lo que hacen es robando. A ver si... Entonces regresa y el tercero dice, mira, se quedó el agua, voy a buscarle. Se baja también y sale caminando, llega y busca el agua y regresa al bote caminando. Entonces viene otro y dice, caramba, mira, se nos quedó, qué sé yo, un frasco de algo. Y el misionero salta y dice, espérate, yo voy y lo busco. Y entonces dice, amén, pues vaya y búscalo. Y el hombre viene y se sale del bote y se hunde. Y dice, ¿y qué pasó aquí? Y dice, es que las piedras están inesperadas. Te fuiste por el lado equivocado. Las piedras estaban por acá. Pero, iglesia, cuando Pedro empezó a ver las olas, se dio cuenta que no habían piedras allá abajo, ¿sabe? Que el mar se había hecho piedra para que él pudiera caminar. Pero cuando empezó a ver las olas, esas piedras se volvieron agua y se empezó a hundir nuevamente. Se empezó a hundir. Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Recuerde, el caminar sobre las aguas es un milagro que Dios hace. Pero Dios lo hace cuando te dice ven. Hace muchos años atrás, Hilario y yo teníamos una deuda grande. Para aquel entonces era grande. Era grande. Aquel deuda es grande. El asunto es que teníamos que tener para fin de mes, teníamos que tener una cantidad como de $2,000 para poder pagar todas las deudas. No había un centavo. Y yo recuerdo que yo estaba trabajando en mi trabajo part-time y estoy trabajando así y siento cuando el Señor me dice, te estoy haciendo caminar sobre las aguas y no te has dado cuenta. Entonces yo me quedé así y yo dije, ¿a qué se refiere? Y es que llegamos a final de mes, comenzamos el otro mes, se había pagado todo y no sabíamos cómo. Dios había hecho provisión económica, yo no sé cómo, no me pregunto cuál es el negocio. Pero fue ahí entonces que yo realicé y yo dije, wow, verdaderamente, porque debíamos tanto a principios del mes pasado, seguimos ofrendando, seguimos diezmando, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos haciendo lo que hacemos. Y entonces el Señor me dijo, te estoy haciendo caminar sobre las aguas y no te has dado cuenta. En una ocasión a mi papá le diagnosticaron que tenía problemas de desbalance. Y entonces oramos por él. No pasó nada. A nuestro entender no pasó nada. Como 2 meses después, él se fue con el cuñado mío a Florida a comprar unos carros y estaban caminando por entre medio de un dealer y había llovido.
La persona cuando tiene desbalance, la forma que se lo prueba es que se paren los talones. Se pare así. Si no puede permanecer balanceado así, es porque tiene desbalance. ¿Entiendes? Y ellos están en el dealer, caminando, mirando carros, y habían, usted sabe que cuando llueve y el piso no está muy anivelado, hay charquitos de agua por todas partes. Y él va pasando y hay un charco de agua por donde él tiene que pasar, entonces se levanta los pantalones así y empieza a caminar en los talones. Y llegó al otro lado. Cuando llegó al otro lado es que yo no podía hacer eso. Ahí fue que él se dio cuenta que el Señor lo había sanado. Cuando empezó a caminar en sus talones. Iglesia, Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, y nadie le puede decir nada. Y nosotros muchas veces tenemos tormentas que nos azotan grandemente. Pero entendamos que Jesús va a venir caminando. Jesús va a venir caminando. Mira el verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no va a permitir que usted se ahogue en medio de la tormenta, ¿sabe? Pero sí dejará que nos mojemos. Si dudamos, nos va a dejar que nos mojemos, va a dejar que te hundas como se hundió Pedro. Pero ahí Él va a estar para sacarte nuevamente, para levantarte nuevamente, porque Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento el milagro quedó anulado, porque Pedro se empezó a hundir, porque el milagro era que caminara sobre las aguas. El milagro en ese momento quedó anulado, se empezó a hundir, pero la presencia de Jesús estuvo allí siempre. Eso nunca se anula, ¿sabe? Eso nunca se anula, eso está siempre presente. Iglesia, presta atención, dos cosas que le quiero decir. La duda, oiga bien, la duda es señal de poca fe, o la poca fe siempre producirá dudas. ¿No yo? La duda es señal de poca fe, o la poca fe siempre producirá dudas. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. Si tenemos dudas, examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe. Pedro retornó al bote con Jesús. No sabemos si lo hizo caminando o Jesús lo cargó. Lo cierto es que retornó al bote. En el bote se habían quedado 11, ¿saben? Uno solo fue el que se atrevió a decirle al Señor que yo vaya a ti caminando. 11 fueron espectadores. Uno fue el que entró dentro del milagro. Uno fue el que vio el milagro. Y aunque se hundió, oiga bien, aunque se hundió, Pedro tenía algo para contar. Nosotros tendrían que contarlo. Sí, conozco a un hombre que hizo esto. Pero Pedro podía decir: yo soy ese hombre. Me hundí, pero caminé. Caminé e hice lo que ningún otro ha hecho. Caminé sobre las aguas. Iglesia, para ver milagros hay que tomar riesgos. Y los riesgos muchas veces traen situaciones donde no siempre todo va a salir bien, ¿sabe? Pero lo importante es que usted se atreva a tomar el paso. Lo importante es que usted se atreva a tomar el paso. Mira el verso 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. La presencia de Jesús en tu familia, en tu vida, en tu hogar, siempre va a traer paz. Si tú lo dejas que Él entre a tu familia, que Él entre a tu vida, que Él tome control de tu vida. Siempre va a haber paz, siempre va a haber tranquilidad. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y por consiguiente, si el viento se calma, ¿qué se iba a calmar también? Las olas. Las olas también se calman.
porque las olas son el producto del viento. Iglesia, muchas veces lo que nosotros vemos es producto de lo que no vemos. Muchas veces ataques que nosotros tenemos, síntomas que nosotros tenemos, cosas que ocurren en nosotros, vienen del mundo invisible, que nosotros no vemos. Y lo que nosotros vemos es el efecto, el resultado. Pero usted y yo tenemos autoridad para reprender los vientos. Usted y yo tenemos autoridad para reprender al enemigo. El Señor nos ha dado esa autoridad. El Señor nos ha dado esa autoridad. Mira el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Iglesia, no esperes a ver el milagro para entonces adorar a Dios. Muchas veces no adoramos a Dios, muchas veces nos quedamos callados. Cuando el Señor haga un milagro. Si el Señor hace un milagro, entonces yo lo adoro. Tenemos que adorarlo desde antes. Tenemos que prepararnos desde antes. Tenemos que estar listos desde antes. Para que cuando venga la tormenta, como dijo Jesús, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre las rocas. Para que cuando venga la tormenta, no te tome por sorpresa, sino que tú estás preparado. Tú estás preparado y sigues alabando y glorificando el nombre del Señor. Tenemos que seguir adorando al Señor, aunque la tierra tiemble, iglesia. Aunque la tierra tiemble, hay que seguir adorando al Señor. Aunque vengan tormentas, hay que seguir adorando al Señor. No importa la tormenta que pueda venir a tu vida, entiende, Jesús es más grande que esa tormenta. Jesús está por encima de esa tormenta. Jesús está por encima de esa tormenta. Ahora sí, miren el PowerPoint, Juan capítulo 20, versos 28 y 29. Esto es cuando Jesús se apareció y Tomás no lo vio. Pero después apareció Jesús nuevamente y le dice: mete tus manos aquí, mete tus dedos aquí, mete tus manos aquí. Y Jesús le dice, Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Iglesia, cada uno de nosotros es bienaventurado porque hemos creído en Jesús sin haberlo visto. Tomás, cuando vio a Jesús, le dijo: Señor mío y Dios mío. Usted le ha dicho a Jesús: Señor mío y Dios mío, sin haberlo visto. Jesús dice: eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Y eso tiene mayor peso que aquellos que vieron a Jesús. Porque usted está creyendo sin haber visto. Usted está creyendo sin haber visto. Iglesia, usted quiere ver milagros, tienen que venir tormentas a su vida. A lo mejor usted es un poco egoísta y dice: no, que la tormenta venga a otro y yo la veo desde afuera. Si usted quiere ser parte del milagro, usted tiene que ser parte de la tormenta. Y no sea espectador, sea participante. Dios quiere hacer milagros en medio nuestro. Dios quiere hacer milagros en medio nuestro. Pero nosotros tenemos que creerle a Él. Nosotros tenemos que creerle a Él. Iglesia, yo no sé por qué tormenta usted puede estar pasando ahora mismo. Pero yo creo algo. El mismo que caminó sobre las aguas allá quiere caminar sobre las aguas acá. Yo le voy a invitar a que estemos puestos en pie. Yo le voy a invitar a que usted esté puesto en pie. Y yo quiero que usted reflexione y piense. Oiga bien, lo que para mí puede ser una tormenta, a lo mejor para usted no lo es. Lo que para mí puede ser una tormenta, a lo mejor para usted no lo es. Habían dos hombres orando. Estaba uno orando acá, el otro estaba orando aquí. El que estaba orando aquí le decía al Señor: Señor, dame $10. Necesito $10 para poder comer hoy. Señor, necesito $10 para poder comer hoy. Esa era su tormenta.
no tenía $10 para poder comprarse algo para comer en ese día. Señor, dame $10, necesito $10 porque no tengo que comer. Mueve a alguien para que me dé $10, Señor, mueve a alguien. Y el que está acá le dice, toma los $10 y no lo moleste, que yo tengo algo más grande. Yo tengo cosas más grandes que pedirle. Porque para esa tormenta no era nada. $10, tómalo. Porque a lo mejor la tormenta de eran 10 millones. Y él decía, están molestando a Dios por $10, tómalos. Dios lo usó a él para suplirle a ese. Pero se da cuenta, lo que puede hacer tormenta para mí, a lo mejor no es tormenta para usted. Y lo que puede hacer tormenta para usted, a lo mejor no lo es para mí. Pero cada uno sabe qué tormenta hay en su vida. Y yo quiero decirle a la iglesia, yo quiero orar por usted, por esa tormenta. Y yo quiero que si usted entiende que usted está pasando por el medio de una gran tormenta, yo quiero que usted pase aquí al frente.